Oye País, buenas noches, buenas noches. Oye País, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía como cada noche aquí en Color Visión. Joel Santos, un hombre ligado al empresariado dominicano, ha sido parte importante del CONEP y de las empresas y de los estamentos ligados a la cúpula empresarial. Fue presidente de Azonadores, la Asociación Nacional de Hoteles, Bares, Restaurantes y Bebidas, y actualmente era asesor del presidente de la República, asesor turístico del presidente de la República, y además estaba relacionado con las AFP del Banco de Reservas. Una persona joven, jovial, agradable, asequible, de buen trato, a quien se le reconocen muchas relaciones a nivel nacional. Pues el presidente Luis Abinader lo designó interinamente como ministro de la presidencia en sustitución de Lisandro Macarrulla. ¿Por qué interinamente? Y hay que especificarlo. Porque el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, no ha sido destituido. Es el ministro titular hasta que un decreto derogue ese nombramiento. Él está en un estado de licencia que pidió al Poder Ejecutivo, al presidente de la República, por las razones del involucramiento de su nombre, de su hijo, de las empresas familiares, en todo este escándalo Medusa. Entonces él pidió una licencia para estar al lado de su familia, de sus empresas, de su hijo específicamente, en este tránsito de opinión pública, de discusiones, de acusaciones, de todo esto. Y es una actitud lógica, decente incluso, porque es un hombre, el ministro de la presidencia es un hombre de al lado directo del presidente de la República, es una suerte de primer ministro, un hombre que maneja la estructura de los ministerios. Además, es un ente político, y Lisandro Macarrulla no es un ente político, pero un ente político, de activismo político, un hombre que nombra, así, eso es lo que estipula el cargo. Entonces, como él no ha renunciado ni ha sido destituido, él en el decreto que se le designó el 16 de agosto del 2020 se mantiene vigente en estado de licencia. Por eso la persona que se nombra en esa posición es interina. Si posteriormente a Joel Santos se le confirmara como ministro de la presidencia, ese mismo decreto derogaría el emitido el 16 de agosto que nombraba a Lisandro Macarrulla. Eso es así. Y yo creo que es una situación muy incómoda para el presidente de la República que un hombre de su entorno, de su al lado, esté siendo vapuleado, su nombre, de su familia, de sus empresas, en este caso de corrupción que la Administración de Justicia, el PECA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, ha depositado en los tribunales con una serie de personas vinculadas a acciones alegadamente irregulares y que está encabezado ese expediente por el ex procurador Jean Alain Rodríguez, lo que se ha convertido en un tema de amplia difusión en los medios de comunicación en los últimos días y donde el aparecer el nombre del ministro de la presidencia, de su hijo, que lleva su mismo nombre, de su empresa, de su familia, pone en una situación muy incómoda y muy difícil el entorno presidencial. Esto no quiere decir que él sea culpable o responsable de alguna situación, pero el nombre de él está siendo vapuleado en todo esto. Desde antes se mencionaba mucho el nombre de Lisandro Macarrulla por el hecho de que la compañía de familia de los Macarrulla tenía un contrato de 1.200 y tantos millones de pesos para construir un área
de la Nueva Victoria, que es el eje central de esta investigación y de estas acusaciones contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Hay muchas otras cosas, pero el punto nodal central, el que provoca el escándalo de las investigaciones desde hace tiempo, giran en torno al tema de la construcción de la Nueva Victoria y las instalaciones, el lugar donde se construyó, las licitaciones, las adendas para obras, a quienes se les entregó las obras. Todo esto ha sido parte de la discusión pública de hace mucho tiempo, y ahora con el expediente ya sí los nombres salen a flote directamente. Entonces, la designación de Joel López, que es un hombre del presidente, incluso cuando Joel López, por Dios, Joel Santos, Joel López es una persona del medio muy conocida, amigo por demás. Joel Santos, en agosto, en el periodo de transición, en agosto mismo del 2020, mucha gente esperaba y se le atribuía que Joel Santos iba a ser el ministro de Turismo. Mucha gente lo pensó. Y cuando fue nombrado asesor de turismo del presidente de la República, alguna gente se sintió como que no se le había reportado en la medida en que la gente esperaba. Pero el presidente es quien forma su gabinete, y no cabe duda que la elección de David Collado fue una elección acertada. No cabe duda porque ha rendido sus frutos a lo largo de lo que ha sido todo el proceso de reestructuración del negocio del turismo en República Dominicana como uno de los puntales importantes de la economía nacional, y David Collado ha hecho el trabajo. Independientemente a usted le guste o no le guste, eso puede ser otra cosa. Pero de que ha hecho el trabajo, ha hecho el trabajo. Joel Santos, como un hombre del presidente, asesor en esta materia de turismo, pero también con otras funciones en el Banco de Reservas, me parece que no lo recuerdo bien, también ha hecho su trabajo. Y ha hecho su trabajo y tiene un posicionamiento de tanta confianza en el presidente de la República, que lo coloca en esta situación tan delicada como es el tema de ministro de la presidencia. Los hechos son los que hablan. Yo creo que es una elección importante, interesante, y el desenvolvimiento de Joel Santos, economista por demás, no creo que pudiera ser motivo ni de expectativas ni de recelos. Vuelvo y digo, es una persona que ha ganado un posicionamiento en la imagen pública de las funciones que ha ocupado y que la gente lo ve con buenos ojos. Hablando del Palacio, hoy precisamente el presidente Luis Abinader ha cumplido 55 años de edad. Un hombre muy joven, asumió la presidencia teniendo 53 años de edad, hace poquito menos de 2 años, hace 2 años que ganó la presidencia 5 de julio y asumió el 16 de agosto, un hombre joven. Más joven que él solamente le superó Leonel Fernández, que tenía 40 y tantos cuando asumió la presidencia en 1996. Pero no cabe duda de que el presidente Abinader es un hombre muy joven, ligado al sector empresarial por su familia toda su vida, por el sector político, con la herencia de su padre, don José Rafael Abinader, que fue un dirigente del PRD o aliado al PRD durante todo el proceso democrático desde el 1962 con aquella Alianza Social Demócrata, que se convirtió después en el 80 y tantos en Alianza Social Dominicana, ya bajo la tutela total, completa de don José Rafael Abinader. Y siempre ha hecho causa común regularmente con el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, después ahora, con el tema del PRM, cuando surgió el PRM en el 2014 por la separación de un grupo de dirigentes del PRD para conformar el PRM.
don José Rafael Abinader, quien fue senador, quien fue ministro de Finanzas, ministro de varias instituciones durante los gobiernos del PRD precisamente, y su hijo, que siempre estuvo vinculado dentro de las empresas de la familia al área del turismo. Los Abinader tienen varias empresas en diferentes áreas, negocios del cemento, de la universidad, de la educación, principalmente muy concentrados en el área de medicina, desarrollo de la medicina, de la escuela de medicina, y en el área del turismo, específicamente los grandes negocios de la familia Abinader. Y Luis se dedicaba más al área del turismo, ese era el área donde él más se manejaba, después que vino de hacer estudios en el exterior, estudios universitarios en el exterior. Pues Luis ha llegado a la presidencia en el 2020 y hoy ha cumplido 55 años de edad. Una foto muy bonita, abrazado en ropa casual, deportiva, frente al parecer la verja de su residencia en el sector La Julia, junto a su esposa, doña Raquel Albaje, y una familia que ha conformado 3 hijas, la última de las cuales ha tenido su graduación en los Estados Unidos, en Indiana, a la cual asistió la familia presidencial. Pues enhorabuena, un presidente joven con ideas modernas de la administración del Estado y que está haciendo su esfuerzo por enfrentar los problemas que ha tenido la República Dominicana post pandemia y en medio de una guerra que no tenemos nada que ver, pero sí que sentimos los reflujos de la misma, la guerra de Rusia contra Ucrania. Enhorabuena al presidente Luis Abinader. Roberto Ángel Salcedo, un joven dedicado a la producción y participación y conducción de programas de televisión, productor y actor incluso de películas. Desde muy chiquito estuvo al lado de su padre, don Roberto Salcedo, un hombre involucrado en la política que en el 2002 ganó la alcaldía del Distrito Nacional y se reeligió en el 2006 y se reeligió en el 2010 para conformar 14 años de gestión al frente del Ayuntamiento del Distrito Nacional o la alcaldía del Distrito Nacional. Roberto Ángel pocas veces se le vio en el ayuntamiento y en asuntos de actividades políticas. Bueno, cuando su padre salía en campaña, él como actor, como productor de programa, acompañaba a su padre, pero no era un activista político. En esta administración, a Roberto Ángel se le ha ubicado muy cerca del presidente Luis Abinader y de la gestión de gobierno desde el Palacio Nacional. Y se le considera una persona que incluso ha estado en la participación de asistencia al presidente en determinados temas, principalmente los temas que tienen que ver con imagen pública, publicidad y todo este tipo de cosas. Pues ayer, lunes, Roberto Ángel Salcedo dio un paso definitivo a la vida política al juramentarse como miembro del Partido Revolucionario Moderno. Lo juramentan José Ignacio Paliza, presidente del partido, y Carolina Mejía, alcaldesa, secretaria general y alcaldesa de la capital. ¿Qué connotación tiene esto? Se ha hablado en los círculos políticos desde hace ya un tiempito, pero un par de meses, principalmente más profusamente en las últimas semanas, de que Roberto Salcedo optaría por competir internamente primero y después a nivel nacional, a nivel electoral, por la senaduría del Distrito Nacional. La actual senadora Farideh Raful no ha anunciado intenciones o no intenciones de tratar de repetir, de continuar, de dedicarse a otra área en la vida electoral o simplemente a otras actividades, pero la verdad es
que lo que se está diciendo es que Roberto Salcedo, Ángel Salcedo, estaría en pos de una candidatura a la senaduría del Distrito Nacional. Alguien mencionó en algún artículo o en un comentario de televisión o de radio que Roberto Ángel Salcedo estaría apostando a la alcaldía del Distrito Nacional. Yo me lo encontré un poco extraño por dos razones. Carolina Mejía es la alcaldesa, nadie sabe, no ha dicho todavía si va a optar por repetir en la alcaldía o va a buscar otras áreas de la política electoral para las próximas elecciones del 2024. Pero también a mí me extrañó un poco porque habiendo sido su padre el alcalde de la capital y habiendo sido incluso por tantos años con una labor para mí intachable. Usted puede pensar lo que usted quiera, virtudes y defectos como hombre y como político y como funcionario, virtudes y defectos. Yo le veo más virtudes que defectos y sé que es un hombre que se consagró a esa gestión en cuerpo y alma de domingo a domingo. No sé si Roberto Ángel trataría de seguir esos pasos en el ayuntamiento, pero me da más lógica que tratara de entrar al Congreso Nacional como escalón hacia otras posiciones más adelante en su vida política. Eso es lo que yo pienso. No tengo ninguna información acabada en mis manos. No voy a especular con eso. Yo digo lo que yo creo, lo que yo pienso desde mi óptica de analista político, de comentarista. Pero es interesante ver nuevas generaciones involucrados en el quehacer político. Carolina Mejía, David Collado, José Ignacio Paliza, este muchacho Rodríguez de Alianza País, Juan Rodríguez de Alianza País, el hijo de Rogelio Genao. Ahora se menciona este caso, está Rafael Paz, Omar Fernández, el hijo del presidente Fernández. Se menciona este caso de Roberto Ángel. O sea, hay una nueva camada que está asistiendo al quehacer político. Y esto es importante porque hemos denigrado tanto la política y los políticos en República Dominicana que uno piensa, vale la pena incursionar en política. No se expone uno a juicios mordaces que pueden intranquilizar y hacer una vida imposible a una persona o a una familia, o amigos, amistades, a entornos de personas que aspiren a posiciones políticas. Ustedes ven todo lo que pasa todos los días. Entonces los mismos políticos y la llamada sociedad civil y las redes sociales y el populismo. No, los políticos no pueden entrar a ser miembros de la Junta Central Electoral, a los tribunales, a la Cámara de Cuentas, a la que se dijo cuánto, porque los políticos lo contaminan, lo dañan, tienen incidencia, no hacen su trabajo con honestidad, con ética. Son los políticos que dicen lo mismo. Y la gente, dentro de su ambiente de confort, por sus intereses individuales o de grupos o de colectivos, o corre con ese mismo rumor, con esa misma versión de que los políticos lo contaminan todo, o se determinan en algunos y determinados políticos y en algunos y determinados casos. Entonces, mucha gente piensa, yo soy un profesional, yo estoy trabajando en mi área, no me está yendo mal. ¿Para qué rayos meterme en lo piensan y tienen derecho a pensarlo,
para someterme a ese escrutinio mordaz, abusivo, muchas veces mentiroso, muchas veces sesgado por el odio, por la pasión, por los intereses. Entonces, cuando uno ve jóvenes involucrados en la vida política, uno se siente bien. Yo les voy a decir una cosa, he pasado mi vida, 54 años de ejercicio periodístico, pasé por la universidad y nunca he militado ni he participado en ningún partido ni en ningún proyecto político como militante, como aspirante a ninguna posición, como miembro de algún partido. ¿Por qué? Porque esto de que los periodistas somos independientes, no por eso. No me ha picado el gusanillo de la actividad política como participación de mis actividades propias, como profesional, como persona, como ciudadano. Yo sí, como periodista, mi área que me he dedicado, la que más he desarrollado, es lo que tiene que ver con la política. Desde mis inicios, 1970, por ejemplo, fue mi primera cobertura de elecciones en República Dominicana. Y de allá para acá han pasado 70, 74, 78, 82, 86, 90, 94, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 19 elecciones presidenciales. Sin contar en el interregno las de medio tiempo de los procesos de senadorías, diputaciones, regidurías y alcaldías. Yo he cubierto 19 elecciones en mi condición de periodista, de analista, director de periódicos y todo esto, y no he llegado a participar en la vida política, pero yo me siento con la capacidad de poder hacer enjuiciamientos de tipo general, como lo que estoy haciendo, sobre la vida política y las personas que se manejan en la vida política dominicana. Yo no creo que haya políticos malos o buenos. Yo creo que hay políticos. El ejercicio de sus funciones es lo que determina si ese ejercicio fue bueno, fue malo, a la vista de la sociedad, a la vista mía de cómo yo lo pueda enjuiciar. Pero es una decisión mía, personal. Esa es la realidad. Entonces hay que ver y tomar con pinzas estos denuestos contra los políticos dominicanos, contra la clase política dominicana, en un país eminentemente político como es la sociedad dominicana. Por eso vuelvo y digo y repito, me regocijo de ver jóvenes que creen en la política, que se involucran en la política, porque al final de cuentas son los llamados a dirigir el Estado de una u otra forma, desde una u otra posición. Ya nosotros, los que peinamos canas, que estamos pasando ya de este tránsito, tenemos que tener esperanzas en esos jóvenes, en esa nueva generación, en esa nueva camada como la del propio presidente que tiene 55 años. Y de muchos otros que están en posiciones como la propia alcaldesa del Distrito Nacional. Y después usted ve un gran grueso del funcionarato que dirige el país, de gente joven, muchos de ellos que no se le conocía militancia política y están haciendo el trabajo en favor de la sociedad. Enhorabuena a Roberto Ángel Salcedo y a los demás que participan en la política dominicana. El polvo del Sahara elevó temperatura, señores, hasta 36 grados en el día de hoy. Una sensación de calor tremenda y mucho efecto en el polvo. Algunos un poco de picor, del cielo templado, aunque no de lluvia, de algunos esfuerzos en la respiración en ocasiones, pero estamos pasando también este tránsito. Vienen tránsitos más adelante. Por ahora, permítame la pausa.
Los casos de COVID-19 bajaron a 628 tras realizar 2.880 pruebas de primera vez, pero subió la positividad diaria al colocarse en 21.81%, informó hoy el Ministerio de Salud Pública, al resaltar una leve disminución en la ocupación hospitalaria que se situó en 7.5% sin registro de defunciones en las últimas 24 horas. El Ministerio de Educación inició la primera convocatoria a las pruebas nacionales correspondiente al año escolar 2021-2022 en más de 2.000 centros educativos, luego de que fueran suspendidas por la pandemia del coronavirus en los años escolares 2019-2020 y 2020-2021. Los exámenes, que se extenderán hasta el día 15, iniciaron a las 10 de la mañana con la participación de 104.870 estudiantes del nivel secundario. Mediante decreto 378-22, el presidente Luis Abinader designó a Joel Santos como ministro interino de la presidencia, en sustitución de Lisandro Macarrulla, quien habría solicitado una licencia al mandatario debido a la implicación de su hijo en la acusación del caso Medusa. Santos era asesor honorífico del presidente Abinader en el Gabinete de Turismo desde agosto de 2020, cuando asumió el gobierno. El anuncio fue hecho por el mandatario el pasado 21 de julio de ese mismo año. Como parte del proceso de transformación de la Policía Nacional, el presidente de la República, Luis Abinader, emitió los decretos 371-22 y 372-22, que crean una comisión técnica para la reestructuración del sistema educativo de la Policía Nacional, una junta directiva para la gestión de la transición del Instituto Policial de Educación y un comité académico del IPE. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Luego de su participación la semana pasada aquí en Oye País de nuestro analista de economía, Carlos Cuello, el Banco Central anunció un aumento de su política monetaria, de su tasa de política monetaria, y después se dieron algunas informaciones en el curso ya de fin de semana sobre los niveles de inflación, de cómo se había operado para el mes de junio y concomitantemente para todo lo que va de este año. Entonces, el tema inflación, el tema de las políticas de tasa monetaria, las tasas de interés, todo lo que incide en este proceso de recuperación económica va interrelacionado de una forma u otra. Quiero analizar esta noche el impacto que esas últimas medidas han tenido sobre la situación de la inflación y de la recuperación de la economía. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, don Rudy. Sin lugar a dudas que la inflación es como la resultante de todo lo que todo lo que es el comportamiento de las principales variables macroeconómicas. Ok, correcto. Porque tú puedes decir que la economía está creciendo, que la economía está recuperándose, pero la manera como la gente mejor lo siente, mejor o peor lo siente, es con la estabilidad de los precios. Sí, cuando los precios suben, pues obviamente que el poder adquisitivo del ingreso se deteriora. Claro. Y entonces las autoridades toman medidas, es cierto, pero desgraciadamente las medidas que se toman para contrarrestar los efectos de la inflación
tampoco son indiferentes a lo que va a ser el impacto que va a tener en lo que es la producción, en lo que son los niveles de demanda, en lo que es la capacidad de consumo de la gente, ¿no? Claro. En ese sentido, el Banco Central ya entregó el reporte de la inflación para el mes de junio, que es el sexto mes del año, la mitad del año. Con el primer semestre. Correcto. Y para el mes de junio fue de 0.64, la inversa del mes anterior, de mayo, que fue 0.46. Con respecto a mayo, el crecimiento del incremento en los precios es de 0.64%. Eso sí, tomamos el acumulado de enero a junio, primer semestre del año, ya estaba en 4.96, prácticamente 5%. Hay que recordar siempre que el objetivo meta de inflación del Banco Central, en torno al cual giran todas sus iniciativas en materia de política monetaria, es de 4% con un rango de variación de 1 punto porcentual. Puede ser 5 en el extremo superior, podría ser 3 en el extremo inferior. Ya estamos prácticamente en el umbral del extremo superior, porque 4.99 y 5 prácticamente lo mismo, ¿no? Y lo peor del caso es que las expectativas no son muy halagüeñas, porque pensábamos que en este primer semestre ya se habría resuelto el conflicto de Rusia-Ucrania y que la incertidumbre que están recibiendo los mercados desde el inicio mismo de la recuperación post-COVID iba a estar ya conjurada. Y eso no ha sucedido. De hecho, el acumulado, si tomamos la interanual, que es de junio del año pasado a junio de este año, digamos el último año, no calendario, sino el último año, menciono de 12 meses que puedo o no estar acorde con lo que podría ser el año calendario, ¿no? Es de 9.48%, ligeramente por debajo de lo que era con respecto al mes anterior, pero muy cerca de los 2 dígitos. Y si no es mayor, hay que resaltar que es por las iniciativas que ha tomado el gobierno en materia de política de subsidio. En este resultado, los renglones que más impacto tuvieron fue 1.18 bebida, alimentos y bebidas, no alcohólica por supuesto, restaurantes y hoteles con un 1% en este caso y el otro con un 1.18 alimentos y bebidas, bienes y servicios diversos 0.63, muebles y enseres del hogar 0.88, transporte 0.44. Estos renglones, digamos que responden por el 89% de lo que es el índice de precio al consumidor medido a través de la canasta familiar. El IPC. ¿Por qué te decía que los renglones que no es mayor por la política de subsidio? Bueno, hay que considerar aquí también la tasa de cambio. La apreciación cambiaria también ha incidido para que no sea mayor, porque tenemos un precio que se ha apreciado en un 5% de lo que va del año. ¿Tú te imaginas con un tipo de cambio al alza? Pues sería un hecatombe. Combustible. Sí. Entonces, fíjate que el gobierno ha destinado para fines de subsidio unos 34.8 mil millones de pesos. De esos 34.8 mil millones de pesos, el 75% ha ido a los combustibles. Estamos hablando de que los combustibles han representado 25.6 mil millones de pesos. Así es. En la primera 26 semanas del año. Sí, desde el 7 de marzo, cuando se hizo la adopción. O sea, casi 1.000 millones de pesos semanales. Nada más por el concepto de subsidio. Independientemente de que esto no va a controlar la situación, lo cierto es que la inflación por lo menos sabemos que fuera mayor si hubiese traspasado todo. Definitivamente, ¿no? Claro. La otra medida que el gobierno ha estado tomando como, digamos, un instrumento de política monetaria es el de la alza de tipo de interés. Hay el logro todavía muy tenue, pero el problema de esto es el efecto que va a tener sobre lo que es la desaceleración de la economía. Correcto. Ya el mes pasado el crecimiento fue para mayo, que fue el que reflejó el índice mensual de la actividad económica, IMAE, de 4.6. O sea, que todavía tenemos 5.6 acumulados para los primeros 5 meses del año, que probablemente el mes que viene siga la desaceleración, porque
estas medidas de política monetaria. Sí, tiende a bajar. Exacto, porque reduce los niveles de demanda de la economía, la inversión y el consumo, eso fundamentalmente, ¿no? Entonces, tú y yo comentábamos la semana pasada que la economía está como no en cuidado intensivo, pero sí en observación. O sea, todas estas medidas que está tomando el Banco Central, cuyos efectos todavía son limitados, desde noviembre venimos subiendo las tasas de interés y ya están a 7.25. Podrían estar mayores. Pues déjame decirte, los bancos han comenzado a anunciar en esta misma semana aumento en las tasas de los préstamos. Claro. Pero de una forma muy alta. Claro. De hecho, nosotros siempre hemos tenido márgenes de tasa altos. ¿Y eso no hay controles de qué niveles podían o debían aumentarse? ¿O eso está a la libre discreción de cada banco? Sí. Las tasas aquí, afortunadamente, hay libre mercado para las tasas. Antes tuvimos controles de tasas, tú recuerdas cuando surgieron todas esas financieras, que era ahí que la tasa máxima era un 1%, un 12%, que venía de los años de mediados del siglo pasado, ¿no? Y la consecuencia de eso, tú recordarás, fue una plaga de financieras que después hubo que tomar medidas para regularla. Una vez se regularon, sencillamente desaparecieron prácticamente todas, ¿no? Porque ese es uno de los problemas cuando se quiere controlar, establecer controles de precios en el mercado. El Banco Central lo que sí puede es, dentro de lo que son sus planes de política monetaria, subsidiar tasas para ciertos sectores, puede dar facilidades crediticias a los bancos, pero ese no es ahora mismo la señal. La señal ahora mismo es de restricción monetaria. O sea, así como tuvimos una política monetaria expansiva, tanto para contrarrestar los efectos de la recesión por la pandemia, como para apoyar la recuperación de la economía, ahora la política monetaria es restrictiva precisamente para hacerle frente a la inflación. Medidas que pueden dar resultados cuando la inflación obedece a presión de demanda. En este caso, hay que dar claro de que la inflación obedece a elementos de costo y sobre todo es importada, es una inflación de oferta sobre la cual nosotros y pocos países en el mundo, ni siquiera los Estados Unidos, tienen mecanismos como para impedir que las alzas de precios vayan al consumidor. A veces otra pregunta, Carlos. Los bancos pueden aumentar a su discreción, como ya tú comentas, aunque tienen una forma competitiva entre ellos mismos, las tasas de interés por los préstamos, por los financiamientos y por las tarjetas de crédito también. O sea, por toda su estructura, por todo su esquema o solamente por algunas. Ahora mismo las señales son de que todas las tasas de interés van a subir. Porque si el Banco Central está subiendo su tasa, que es una tasa de referencia, y la tiene a 7.25, eso significa que los bancos, su excedente de liquidez, lo pueden colocar en el Banco Central, sin riesgo y sin ningún tipo de calificación de cartera, ¿no? Claro, cuando lo mandan al Banco Central, salen de circulación ese dinero. Y ese es el objetivo, ¿no? Quitarle presión de demanda a la economía. Entonces, si la tasa de política monetaria es de un 7.25, es contraproducente que usted encuentre tasa por debajo de ella en el sistema financiero. Claro. Pero tampoco debería pagárselo a los ahorristas, tasa por debajo también. Por debajo, sobre todo, en este caso, de lo que es la inflación. Aunque se tiene expectativa de controlar la inflación, cualquier tasa de interés que esté por debajo de la inflación, cuando buscamos la tasa real de interés, debería estar por encima de la inflación. Y la tasa de inflación estamos hablando de que está anualizada en 9.5 y la acumulada ya para el primer semestre prácticamente en 5%. O sea que las tasas de interés deberían estar por encima de la media, digamos, ¿no? Para que compense el poder adquisitivo, el poder del dinero, porque el que llevó $1 millón de pesos y le pagan un interés de un 4% con una inflación de un 8%, óyeme. Y tiene que pagar tasas quizás por encima de 10 para obtener... Y pagar impuestos también. Y claro. Entonces, eso es verdad que desestimula la inversión y el consumo. Pero también a los ahorristas se les debe compensar como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo de su dinero. En un escenario así es imposible que los bancos puedan mantener frisadas su tasa. Lamentablemente, aunque la gente piensa que ellos se lo ganan todo, debemos reconocer que hay contratos atados, ¿no?,
aunque siempre tienen clausulita por ahí en letra pequeña, sí, ¿no? Que le impide a ellos, de buenas a primeras, hacer un aumento como correspondería o como sería, en este caso, lo que es la protección. Sí, pero si tú tienes un préstamo, 5 años, un ejemplo, y de buenas a primeras te anuncian que a partir del 1 de agosto la tasa, en vez de 10, te va a subir a un 15, ¿qué tú puedes hacer? Unilateralmente está una decisión unilateral, tú no puedes hacer nada, estás preso. Sí, hay sectores más sensibles que otros, por ejemplo el sector construcción, que es muy sensible a las alzas de tasa. Claro. Y además de que en este momento está experimentando alzas en los costos. Yo conozco personas que han adquirido apartamentos para entrega dentro de X tiempo, un año, ¿no? Sí, se la ha multiplicado. Lamentablemente los constructores, algunos se irán a la quiebra, ¿no? Porque tú no puedes mantener los precios con elevación de costos. Independientemente de que en algunos casos los atrasos son culpa del constructor, la realidad es que hay una pérdida. Sí. Es una situación complicada y en este momento, en medio de esa situación complicada, el gobierno está ya involucrado en la preparación de la primera fase de su presupuesto del año que viene. Usted dirá, bueno, estamos en julio apenas. Sí, lo que pasa es que el presupuesto debe ser presentado en octubre primero, ya después de haber pasado una serie de borradores, de filtros, de ajustes, para presentar ya un presupuesto elaborado. Mira, la planeación es un proceso continuo y todo gerente lo sabe. O sea, la gente piensa que la planeación simplemente es un presupuesto y que ese presupuesto se le va a dar un seguimiento de si fue más, si fue menos. No. Para tú elaborar un presupuesto, ¿no? O un plan, tú tienes que revisar todo o el mayor número posible de variables que inciden en lo que tú esperas o tú quieres que suceda, ¿no? Porque eso es lo que de cara a lo que estás viviendo. A sabiendas de que no es posible que nosotros logremos, digamos que, hacer estimaciones para que suceda lo que nosotros queremos, porque sabemos que es que así no es. Solamente Dios conoce el futuro, ¿no? Por eso así no es. Pero eso no significa que no sea una herramienta valiosa la planeación. No, claro. Lo es, pero es continua. O sea, tú comparas, tú haces las comparaciones de variaciones, pero ahí también tienes que introducir los correctivos y tienes que ir tomando en cuenta todos los eventos para la proyección del año siguiente. Entonces, debe ser entregado en octubre, como tú bien lo destacas. Para tú poder entregar en octubre, tienes que comenzar ya. Sí, porque te digo, hay borradores, después hay ajustes, después hay discusiones de conjunto y sectorización. Y después tiene que ir al Congreso. Claro, y el Congreso tiene que discutir. Claro, no. Al Congreso debe llegar el 1 de octubre ya elaborado. Claro. Entonces, no se tiene todavía, por supuesto, lo que es una elaboración y cosas por el estilo, pero sí se van trazando, digamos, primero se identifican las premisas y se van trazando lo que son los objetivos. En este caso, lo que se ha adelantado es que se estima que la economía va a crecer, tal como lo han vaticinado los organismos internacionales, en torno a un 5%. O sea, cuando la economía crece, entonces tú, en función de ese crecimiento, puedes estimar lo que son las otras variables. Por ejemplo, la presión tributaria, que este año se partió de que va a ser un 14.1, va a terminar un 14.7, porque la inflación en gran medida contribuye a elevar lo que son las recaudaciones, ¿no? Y se está estimando un 14.7, o sea, en lo que se espera que termine este año, para el año 2023, ¿no? Bueno, también se espera que las recaudaciones van a crecer en la magnitud del Producto Interno Bruto, en torno a un 5%, ¿no? Hay una parte muy preocupante aquí y es que se estima que el déficit fiscal va a ser de un 3.1%, ligeramente superior al del año pasado. 2.8 era, ¿verdad? El año pasado se estimó en un 3 como máximo. Ahora se estima que va a ser un 3.1. La ejecución va muy bien hasta junio, por lo que te decía, el incremento de las recaudaciones con la inflación. Lamentablemente no se ha podido hacer lo previsto, se pudo haber hecho más porque también los subsidios han drenado recursos. Claro. Pero entonces, como te decía, se estima que vamos a tener un déficit de 3.1, es manejable, pero cuando tú tomas que ese déficit es reiterativo, entonces ya el problema no es si es bajo o si es alto. Es que se va acumulando con deuda. Y el hecho de que se mantenga el déficit indica que no
habrá reforma fiscal o sostenibilidad de la finanza pública, como habla por lo menos en el monetario, momento, ¿no? Por lo menos en el momento. No, y se entiende el momento político, ¿no? Sí, por eso. Pero eso no significa que no haya necesidad de incrementar las recaudaciones, ¿no? Entonces, esas son de las principales variables que se han conocido. Dice que, bueno, que seguirá endeudándose. Recordemos que el del año pasado fue de 1.214 millones de pesos, ¿no? El de este año podría ser similar en términos real, pero vamos a esperar que más noticias salen, se conocen sobre esto, porque lo que se ha estado todavía esbozando son los puntos centrales. Generalmente cuando el proceso de planificación comienza por lo que le llaman el POA, el Plan Operativo Anual, y se trazan ahí las principales premisas, ¿no? Pero hasta ahora son simplemente discusiones preliminares, digamos. Así es. Nosotros entramos, tú y yo, Carlos, en el segmento poblacional de los adultos mayores. Usted más que yo. Bueno, minutos más, minutos menos. Pero entramos en ese ciclo y se habla de una población envejeciente en República Dominicana. Pero también hay una población muy joven, muchos dentro de la franja esta de los ninis. Pero ¿qué impacto tiene esto del envejecimiento de la población en la economía nacional? Fíjate, un estudio de Naciones Unidas, porque se celebró la semana pasada el Día de la Estadística o del envejeciente, no recuerdo exactamente, pero un estudio de Naciones Unidas indica, se llama el Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿no? Indica que en la República Dominicana el número de personas de 65 años más, tú dices envejeciente o de edad... Adultos mayores. Adultos mayores. Sí. Pues no decir envejecientes o ancianos, como decían antes, ¿no? Porque ya ancianos son de 80 y pico, porque se ha prolongado tanto la expectativa de vida que se ha ido variando ese. Sí, eso conceptos. Se ha ido incrementando, ¿no? Pero en definitiva. Pero es la misma cosa. Pero es la misma cosa. Entonces se dice que la población de 65 años o más en la República Dominicana se ha duplicado. O sea, estamos hablando de que en el año 2000 tú y yo no habíamos llegado en el año 2000 todavía. No. Ni sabíamos si íbamos a llegar a donde estamos, ¿no? Claro. La población de 65 años más era de 407,000 y representaba apenas un 4.8%. Pero ya para el 2020, con una población de 10.8 millones de habitantes, ¿no? Ese porcentaje de 7.5, o sea, más que se ha duplicado, ¿no? Estamos hablando de 816 mil personas, ¿no? Sí, exactamente, casi duplicadas, ¿no? Y se espera que llegue en el 2050 a un 16%. Obviamente tú y yo nos contaremos ya en esas estadísticas, ¿no? Pues yo estoy en eso. En el 2050. Estoy en eso. Lo felicito, animoso, ¿no? Entonces, la edad media, fíjate que de 22.5 ha subido a 28 años. Y se espera que se sitúe en 37.5% la edad media, ¿no? Fíjate que se ha ido aumentando la edad promedio de la población, ¿no? Y esto plantea grandes retos para la economía. Por ejemplo, ¿qué significa eso? En la actualidad, la población de 65 más no está incluida en la seguridad social. No quedó incluida, porque recuerda que comenzamos en el 2001 con 40 años en adelante, ¿no? Y no, oficialmente no está incluida dentro de la fuerza laboral activa. No, la mayoría. Porque ya debe estar en época de retiro. Pero independientemente de eso, vamos a suponer que la cobertura nuestra es muy deficiente. Independientemente de eso, cada día vemos más personas que antes la tratamos y la vimos muy activa en el mercado laboral, que están pasando situaciones de precariedad en muchas profesiones, incluso profesionales, liberales, ¿no? Y lo otro es que el gasto de salud también se va a incrementar. Lógico. Porque la persona... Es cuando más demanda claro, asistencia y salud. Y los cuidados, las atenciones. Sí, consumo. La solidaridad de una juventud que lamentablemente
es escapista frente a lo que son ese tipo de responsabilidades. Así es, así es. Entonces, esto plantea grandes retos para la economía. Habrá costo de protección a las personas, a los envejecientes. Necesariamente. Atenciones de salud, cuidado. Es cierto que también el envejecimiento de la población tiene un doble impacto sobre el mercado laboral. Por un lado, si los viejos no dejan los espacios, los jóvenes van a encontrar menos oportunidades. Pero por el otro lado, se demanda también de fuerza laboral para darle servicio de atención a los envejecientes. Claro. Para los sistemas de pensión, los sistemas de seguridad social también es un reto, porque se parte de la proyección de la edad promedio. Incluso el programa nuestro ha partido de los 30, un número X de cotizaciones, creo que son 20 años. 300 y tantas cotizaciones, 20 años. 300 pero ya la edad no necesariamente habría que subirla. Sí. Porque primero se tiene ya datos de que el acumulado no será suficiente para poder garantizar una pensión digna. Y el número de cotizaciones, si se amplía la edad, entonces también se va a ampliar. No estamos en una situación de Europa que tiene ya porcentaje más del doble de edad avanzada. El gobierno tiene una incidencia muy activa y muy directa. Aquí no es tan directa. Pero va a ser de más en más, porque tiene que serlo. Habrá que destinar una proporción cada vez mayor de los ingresos del gobierno para poder darle respuesta a quienes sacrificaron o aportaron sus cuotas en los momentos de edad productiva por la fuerza laboral, y que ahora merecen también un justo retiro o un final, digamos, menos traumático. Eso es así. Bueno, Carlos, gracias por estos comentarios y ojalá que nosotros los adultos mayores tengamos mejores perspectivas. Pero no se preocupe, lo veo muy preocupado. Es que me preocupa eso. Yo soy un adulto mayor. No debería preocuparse. Usted y yo somos dos adultos mayores que no podemos jugarnos con eso. A Twingo no le importa porque es un muchacho joven. Gracias, don Carlos. Ustedes permítanme la pausa. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con tres verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El euro, cada vez más debilitado, llegó hoy a la paridad con el dólar por el temor de los inversores a una recesión económica y por la crisis energética. El tipo de cambio del euro y el dólar ha alcanzado la paridad por primera vez en 20 años. Desde el 15 de julio de 2002, última fecha en que la cotización de la moneda común superó a la del billete verde según datos de mercado. 2 personas fueron asesinadas y 3 resultaron heridas en tiroteos perpetrados antes del amanecer en 4 tiendas 7-Eleven del sur de California, indicaron autoridades. Se cree que al menos 3 de las 4 balaceras están vinculadas al mismo agresor. Al menos 57 personas murieron y otras 77 resultaron heridas por las intensas lluvias y las inundaciones que azotaron en los últimos días el este de Afganistán. Un balance que, según el gobierno talibán, podría aumentar en los próximos días. 4 dominicanos fueron detenidos por las autoridades locales y federales de Puerto Rico al incautarles 407 kilos de cocaína valorados en $7.3 millones en el suroeste de la isla.
así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche, aquí por Color Visión. Yo soy Rudy González. Los invito para mañana que tengamos otra plática sobre los temas noticiosos de interés nacional e internacional. Pasen un feliz resto de esta noche y nos vemos mañana.